Carta. 60 minutos de noticias actualizadas. Conducción Gisela Bayona. Bueno, como hemos escuchado, con estas noticias, la justicia ecuatoriana atraviesa uno de los momentos más críticos. Denuncias de presiones internas, cuestionamientos a la independencia judicial, falta de protección a jueces y una profunda crisis de credibilidad rodean al Consejo de la Judicatura y a su presidente, Mario Godoy. Para analizar el sistema judicial en nuestro país y si está realmente en terapia intensiva, lo conversaremos ahora. Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Está con nosotros Julio César Cueva, él es abogado penalista. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Hola Gisela, buenas tardes, feliz año, gracias por la invitación. Igual a usted, un feliz año, aunque no lo hemos empezado muy bien, pero bueno, a poner el mejor de los ánimos. Doctor, el sistema de justicia ecuatoriano pues ha arrancado este nuevo año con una crisis de legitimidad e incertidumbre institucional tras las denuncias contra Mario Godoy y también la falta de autoridades claves como la autoridad de la Fiscalía. ¿Cuál es su lectura general de este escenario y qué significa para la confianza ciudadana en la justicia? Bueno, yo no creo que pudiéramos hablar de confianza ciudadana. Yo creo que más bien es la desconfianza absoluta en el sistema. Por eso vemos que mucha gente, las autoridades reclaman, denuncien, pero ¿para qué voy a denunciar si un juez no considera oportuno denunciar porque prefiere que se haga público antes de denunciar y que esto termine sepultado entre papeles? La crisis de la justicia no es actual. La crisis de la justicia data yo diría que de la fundación de la República. Lamentablemente, los últimos 15, 20 años probablemente se ha ido agravando porque la política ha ido contagiándola cada vez más. Hoy ya no es solo la política, ahora es el narcotráfico y creo que esto no va para bien. De hecho, yo no diría ni siquiera que esté en terapia intensiva. Tú me preguntas, yo creo que estamos con una justicia en coma, pero no veo a nadie con capacidad o por lo menos con la voluntad política de hacer las transformaciones que realmente se tienen que hacer. Tanto así que usted ha visto que se están peleando por ver si se va o no se va el señor y con quién lo reemplazamos, ni siquiera respetando el orden que establece la ley, lo que nos demuestra que lo que quieren es sacar a una persona y esto es, si ya no la pueden sostener y poner a otra que exactamente tendrá otro apellido por el mismo perfil. Y eso es evidentemente algo que como ciudadanos no debemos permitir. Ahora, en los últimos días, la Asamblea Nacional ha citado y no sé si llamarlo fiscalizado a la gestión de Mario Godoy por estas presuntas presiones de su entorno sobre el juez anticorrupción y también posibles injerencias en casos muy, muy sensibles para la justicia. ¿Hasta qué punto estos hechos representan un riesgo para que perdamos completamente o que nos demos cuenta que se ha perdido completamente la independencia en nuestra justicia? Creo que eso es más que evidente, Gisela, porque vamos por partes. Primero, es lamentable que quien haya propuesto el juicio político sea una bancada que además tuvo algo de responsabilidad en el nombramiento. Debió haber sido la bancada de gobierno, que es la que mostró más interés en que el señor esté ahí, tanto así que son ellos los que lo ponen no una, dos veces en una terna, o hacen que lo ponga un tercero, pues ya sabemos cómo funciona, ¿no? Y que en otros casos hemos visto que de entrada van al juicio político. Aquí lo dilataron, que va a ir, le dieron como 15 días más para que vaya al pleno, que vaya a contestar preguntas. Lo primero que hicieron cuando terminó de hablar fue cerrar los micrófonos y cerrar la sesión. Y yo le aseguro, se va a acordar usted de mí, van a dilatar el juicio político lo que más pueda. Y eso me preocupa. Me preocupa porque me da la impresión que lo que están dándole es tiempo para que el señor termine de hacer los últimos favores políticos y judiciales que tiene que hacer al interior de la judicatura. Porque él dio a entender que supuestamente lo sacan por un caso. Entonces la pregunta es, ¿se queda entonces por ese caso? Entonces creo que le van a dar el tiempo para que, por un lado, pues le termine de cumplir ciertos favorcitos y por otro, pues, a cambio probablemente de no seguirle la acción penal, porque también sabemos que tienen metidas las manos en la Fiscalía General. Entonces, todo esto es algo que como ciudadanía debemos rechazar, porque al final del camino sí nos afecta. Nos afecta cuando vemos que los que han puesto 10.000 muertos en las calles simplemente tienen la capacidad de poner o de hacer poner funcionarios que van con una llamada y los hacen liberar. Entonces, esto sí es muy grave.
Ahora, Godoy ha afirmado que el Consejo de la Judicatura no tiene competencias directas sobre la seguridad de los jueces, que es otro tema también. Ahora con esta denuncia que se suma de la exdirectora provincial del Consejo de la Judicatura de Orellana, Samantha Lozada, que más o menos es un caso muy similar a lo que le pasó al otro juez, por lo que hoy Godoy tiene que dar explicaciones en la Asamblea. Pero ¿cómo evalúa usted las defensas que hace Godoy frente a la Asamblea, frente al país? ¿Y qué impactos tiene en la recepción pública del sistema judicial? Ya hablamos que no hay confianza en la gente, pero esto sí marca un precedente porque, a ver, la judicatura, y lo repito siempre porque hay gente, creo que no todo el mundo está tan informado sobre qué es el Consejo de la Judicatura y qué implica ser presidente del Consejo de la Judicatura. Es justamente el organismo que vela por la transparencia y por del sistema judicial, por la administración de justicia, por los jueces, incluso es quien se encarga de sancionar o no a un juez. Y esta mujer denunciaba que incluso le balearon el auto con su padre, le quitaron el resguardo policial cuando renunció y le aceptaron la renuncia. O sea, los que quieren hacer el bien están en completa indefensión. Y aquellos que liberan delincuentes, narcotraficantes, tienen el respaldo de las instituciones. ¿Así funciona esto? Bueno, así es como está funcionando y así no es como debería funcionar. A ver, usted dice la defensa de Godoy. Godoy no se defendió, Godoy fue a hablar y a atacar. Dijo todo lo que nadie quería escuchar y no dijo nada de lo que la gente quería escuchar, pero sobre todo nadie le pudo hacer ninguna pregunta. Usted me dice a mí, ¿qué es lo que yo solo le hubiera hecho una pregunta? Yo le hubiera pedido que por favor me conteste, ¿verdad? Siendo que él ha sido abogado en libre ejercicio, yo también lo soy. Y yo sé que en el libre ejercicio se gana más, se tiene más tranquilidad, se tiene más paz, se tiene más intimidad y se tiene más privacidad. Y eso no hay en la función pública. ¿Por qué el cargo es tan importante? ¿Por qué es tan valioso para él que lo defiende como lo defiende? Yo me hubiera ido de entrada, hasta por dignidad me hubiera ido. ¿Por qué él se aferra al cargo? ¿Por qué todos se aferran al cargo? Porque hay que decirlo, Gisela. Ahí detrás de él tienen que irse los vocales que se han quedado callados, que han debido decirle, señor, ¿sabes qué? Creo que ya fue suficiente. Por favor, tenga la gentileza de renunciar. Hasta para sentar un presidente. El que debió haberse ido es Swing, que lo pone 2 veces y sale a decir que él no había conocido los antecedentes, pero si usted lo que tiene que hacer es ver el perfil de la persona, hasta por probidad, hasta por resguardo a su propio nombre, porque usted va a firmar el oficio con la terna y usted lo pone 2 veces y de paso nos dice que tampoco conoce las credenciales de su hijo, pero que no es favor político, pero sí es un cargo político el que tiene su hijo en España. Yo le pregunto, si él no sabe esas cosas, ¿sabe de derecho? Entonces, y quienes tienen que irse también, o por lo menos pedirle la renuncia al señor Swing, son los jueces de la Corte Nacional. Entonces, nada de eso está pasando y eso sí tenemos que, como ciudadanos, observarlo. Ahora, creo que no hay forma de que el presidente de la Judicatura pueda decir, es que yo no tengo que ver con la seguridad. A ver, Gisela, en este país, con 10.000 muertos, con más de un juez asesinado y más de un juez fiscal asesinado, ser juez es un riesgo. Si usted además es juez penal, ya tiene un riesgo mayor. Pero si además usted es un juez anticorrupción, que no es que está metiendo presos a los que arranchan celulares en las esquinas, sino a los que trafican drogas, lavan dinero, a los que tienen capacidad y tienen organización para desbaratar un edificio de un bombazo. Entonces, por ese solo hecho, usted ya tiene un riesgo de 24/7. No debería necesitar un informe de nadie para tener una seguridad de 24/7. Si usted como presidente de la Judicatura no tiene la capacidad de sentarse con el ministro del Interior y hacerle entender eso, y si no él no lo entiende, hacérselo entender al presidente de la República, que es el jefe del ministro y que son los que controlan la policía, entonces usted tiene que salir a la opinión pública y sacar un comunicado y decir lo que está pasando. Usted no puede decir, bueno, porque a mí no me corresponde. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que sigan matando jueces y fiscales. Entonces, ¿cómo les vamos a pedir que resuelvan? Pero además, ¿cómo les vamos a pedir que resuelvan si además desde lo más alto, ellos son los que se encargan de tramitar las liberaciones? Entonces, en este país yo creo que sí, estoy de acuerdo con usted, se siente un precedente. El presidente que este país tiene que empezar a exigir las renuncias de toda esta gente. Habría que hacer un borra y va de nuevo con la justicia ecuatoriana en este país. Ahora, además del caso Godoy, la Judicatura cerró 2025 sin concursos, evaluaciones ni modernización tecnológica, lo que pues algunos analistas han calificado como otro año perdido para la justicia. ¿Qué consecuencias tiene esto? Gravísimas, porque usted va a los juzgados, no solo penales, laborales, civiles, a nivel nacional, y las audiencias se demoran y la gente no cree en la justicia porque no hay jueces para resolver, los jueces no se dan abasto. Le doy un ejemplo, aquí en Guayaquil, en Albán Borja, que es los tribunales penales, los jueces están haciendo audiencias fines de semana, fuera del horario que normalmente tienen, que es hasta las 5 de la tarde, para poder darse abasto, para que no se les caduquen las prisiones preventivas.
Y eso es a nivel nacional. Eso es lo primero que tenía que haber hecho la judicatura. ¿Qué hizo después del escándalo del señor Godoy? Es que porque hace 2 días lo pidió, hace una semana lo pidió el fiscal general, que pusimos además a dedo, ¿verdad? Le cambiamos los fiscales provinciales. Pero esto la gente no se da cuenta cómo agrava la situación de inseguridad. ¿Sabe usted por qué? Porque aquel que confiaba que la justicia le resuelva y se da cuenta que la justicia no le va a resolver, ¿sabe lo que hace? Va y contrata un sicario y resolvió su problema. Ese es el mundo que vivimos ahora, sin justicia y con la violencia a tope. Como la violencia es la herramienta para solucionar los problemas en este país hoy por hoy. Y eso es culpa de la justicia, de las autoridades de la justicia en este país. Ahora, la forma en cómo se está manejando este tema, el tema de la judicatura, el tema de Godoy, de estos casos que han salido a la luz, ¿cree usted que podría llegar a buen término? Es decir, ¿podríamos ir por un camino de reformar estas instituciones? ¿O realmente lo que estamos haciendo es polarizando más la situación en el país e incluso politizando aún más esta institución? No estamos haciendo nada por cambiarlo, porque usted recordará que tan pronto se empezó a hablar de que Godoy se tenía que ir, ya estaban buscando la forma de justificar contra lo que dice la ley, cómo se la sacaban de encima a la señora Villasís, para ver a quién ponían. Es decir, lo que me estaban diciendo es, bueno, ya no tenemos uno, tenemos que buscar a alguien que podamos controlar. Entonces, ¿de qué independencia me hablan? ¿De qué intención de cambiar la justicia? No he escuchado a nadie, usted estará de acuerdo conmigo, decir algo que valga la pena escuchar respecto de cómo van a hacer un cambio sustancial de la justicia. Primero, ¿qué cambios hay que hacer para que la conformación de la judicatura no sea política, sino técnica? ¿Qué van a hacer para agilitar los concursos, para asegurarse de que esto no termine siendo una elección de jueces vinculados al crimen organizado? ¿De qué forma van a hacer más técnica la selección de los directores provinciales? Si Gaibor era un director provincial, ¿de qué forma van a garantizar que se sancione o no se sancione según la prueba, ¿verdad?, los directores disciplinarios si no tienen idea de lo que es el derecho administrativo sancionatorio? De eso hay que estar hablando. ¿De qué forma vamos a reformar las universidades para que salgan verdaderos profesionales? Porque si salen pésimos profesionales, esa es la materia prima que termina siendo defensor, juez, fiscal. Nada de eso se está hablando en este país. La Asamblea no dice, bueno, estas son las reformas que hay que hacer al COIP, al COGEP, a la Ley de Garantías Jurisdiccionales, a la Constitución, que se puedan hacer para reformar la justicia. ¿Sabe por qué? Porque a nadie le interesa. Y a nadie le interesa porque la justicia es una mercancía, como lo son los hospitales y como en su momento lo fueron las aduanas. Y eso no es solo de política, Gisela. Es del ciudadano común. Por eso esta gente ha podido hacer eso, porque al ciudadano no le importa. Pregúntele a usted que está acostumbrado a manejar borracho si quiere un juez independiente que lo mande preso por conducir borracho. No, quiere uno que lo pueda comprar y que le diga que no, que está bien. Y si le pregunta si quiere un político serio, le va a decir, no, quiero uno que me ofrezca que el que se va preso porque yo estoy manejando borracho es el vigilante que me quiere sancionar, no yo. Mientras eso en realidad no cambie, no vamos para ninguna parte. Ahora, doctor, estoy muy de acuerdo en lo que usted plantea, pero también ¿cómo hacemos para que desde el lado de los abogados en libre ejercicio también hagan su parte? Porque obviamente ellos son parte de la corrupción también. Yo nunca he escuchado que en uno de estos casos al abogado en libre ejercicio, al que no tiene nada que ver con el sistema, digamos, con el Estado, con el sistema judicial, que no ha sido electo, sino que es un abogado que es parte de la corrupción, se le sancione, se le quite la licencia. Yo no en estos casos grandes que hemos visto de escándalos en la justicia, no he visto nunca que a los abogados en libre ejercicio le quiten la licencia. Me alegro mucho no ser el único, Gisela, porque yo sí lo he dicho en mis redes, el saneamiento del sistema judicial empieza por el libre ejercicio. No cualquiera podría litigar. Y en un momento dado que usted se corrompe, usted no debería poder litigar nunca más, ni siquiera pisar una unidad judicial. Sin embargo, usted tiene abogados condenados en unos casos bullados como los que usted menciona, que como tenían medidas y no están presos, ¿verdad?, y no tienen sentencia ejecutoria, siguen litigando, siguen ejerciendo la profesión. Es más, hay jueces que están siendo investigados y están procesados y siguen despachando las causas. Eso es lo que no puede pasar en este país. En este país, el solo hecho de que usted ya tenga una denuncia debe ser motivo de que usted vaya a un trabajo administrativo. Y un abogado no debería poder ejercer si es condenado por corrupción. Y en ciertos casos debería perder la licencia de por vida. No tiene nada que ver con el derecho al trabajo, por si acaso alguien dice eso es inconstitucional. Porque el derecho al trabajo no es yo tengo derecho a corromper el sistema. Vaya, trabaje en otra cosa si nadie le impide trabajar. Lo que se le va a impedir es trabajar en algo que usted lo utiliza para corromper el sistema. Estoy totalmente de acuerdo. El saneamiento debe empezar por el libre ejercicio profesional. ¿Y por dónde empezamos los cambios más urgentes en esta podredumbre? Porque parece que por todos lados está podrido.
Yo creería que debería traerse una comisión de la ONU que funcionó en Centroamérica para hacer un análisis de la corrupción aquí y comprometerse, primero. Segundo, si realmente hay la intención de cambiar la justicia, creería que el Ejecutivo pudiera tomar la batuta y decir, señores, voy a convocar al fiscal, a la Corte, a la legislatura, a la Contraloría, a la Procuraduría, a las universidades mejor ranqueadas, a los colegios de abogados. Vamos a armar un grupo de 10 expertos que se reúnan. Incluso universidades extranjeras tienen estudios, tienen centros de investigación, para que me hagan un análisis de qué reformas puedo hacer yo sin constituyente de la Constitución, qué reformas legales tengo que hacer del COGEP, del COIP, de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, el Código de la Función Judicial, y qué otras leyes hay que reformar para hacerle un planteamiento integral de reforma judicial al país. Y nos vamos a poner un plazo de 6 meses para que nos hagan el planteamiento y 6 meses o un año para que la asamblea donde yo tengo mayoría las apruebe. Y hacemos un plan, pero tampoco es un tema de un mes. Pero creo que si nos vamos a tomar un año o año y medio en esto, cuando ya tenemos casi que 200 años de república, vale la pena la inversión. Pero repito, no veo que nadie tenga interés en eso. Ay, parece que no hay salida. Por donde vemos, las cosas se ven complicadas, tomadas por la política o por la corrupción. Estamos realmente en un momento crítico de la historia de este país. Yo le agradezco muchísimo, doctor, por habernos acompañado. Yo les agradezco a ustedes, que tengan un buen día. Gracias. Estuvo con nosotros Julio César Cueva, abogado penalista. Notimundo a la carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía.